Entonces, muy buenos días, mi nombre es Eduardo Mauricio Suárez, soy auxiliar de investigación del semillero CITAM. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la terminal y línea de comandos. Listo, vamos a estar viendo más o menos los conceptos básicos, vamos a estar hablando sobre algunos comandos que pueden interesar, algunas cosillas para utilizar como tal en la terminal, unos plugins que nos facilitan bastante la vida, la verdad. Poder entonces hablar de la terminal, tenemos que empezar a conocer y saber qué es la terminal y la línea de comandos como tal. Esto se define como un software que se comunica directamente con el hardware del computador, o sea que tiene conexión directa con lo que sería nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas de interactuar con un hardware. Puede ser mediante una conexión segura, que sería un SSH, que vamos a estarlo viendo en un momento, o también puede ser mediante una, algún tipo de conexión, algún recibimiento de alguna API. Podemos conectarnos a lo que sería un servidor desde la línea de comandos y a un servicio desde la línea de comandos también, utilizando diferentes herramientas, que es lo que trae lo que sería este sistema. ¿Por qué necesitamos utilizar la línea de comandos y qué nos beneficia a nosotros como tal, como programadores? La línea de comandos es un sistema extremadamente ágil, es muy rápido conectarse mediante la línea de comandos y es mucho más fácil y rápido realizar todos los procesos que haríamos mediante una interfaz gráfica, hacerla mediante la línea de comandos. Por ejemplo, buscar algún archivo, buscar alguna palabra, reemplazar algún archivo, mover un archivo de lugar. Todo esto se hace mucho más rápido desde la terminal. Y para lo que sería el manejo de los servidores, lo tenemos que hacer desde la terminal sí o sí, porque los servidores vienen para mitigar lo que sería el precio de estar poniendo servidores de mayor potencia y que se esté perdiendo simplemente por una interfaz gráfica. Lo que se hace es que se elimina toda la interfaz gráfica y se deja simplemente la terminal de comandos. Desde la terminal podemos manejar todos los servicios que nosotros tengamos en un servidor, ya sea de Windows o Linux, pero por lo general la gran mayoría de los servidores que hay actualmente en el mundo están montados en Linux. Listo. Entonces, la terminal de comandos es un programa que nos permite conectarnos de una forma más rápida a lo que sería el hardware, y mediante unos comandos que vendrían a ser unas instrucciones que nosotros le damos, este va a interpretar dichas instrucciones para poder familiarizarnos con esto. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es y cómo funciona el sistema de archivos? El sistema de archivos es todo lo que vemos nosotros cuando abrimos, por decir en Windows, lo que sería mi equipo, y en Linux, lo que sería la carpeta de los documentos. Listo. Es como tal el sistema que tiene almacenado la información que nosotros le damos. Esto lo podemos ver tanto en todos los sistemas operativos que tengamos. Esto interactúa directamente con el disco duro, almacenando la información, y con la memoria RAM. Puede ser un almacenaje de información temporal o puede ser un almacenado de información un poco más prolongado, en lo que serían los discos duros, ¿cierto? Entonces, nosotros en este sistema de archivos podemos mover, cambiar, editar, revisar qué es lo que tiene cada uno de los archivos. Podemos hacer diferentes cosas con lo que sería este sistema. La idea con esto es optimizar nuestro tiempo como programadores y que podamos manejar lo que sería este sistema de archivos de una forma mucho más eficiente. Listo. Entonces, aquí hay unos comandos bastante sencillitos, los cuales nos van a permitir
hacer lo que sería esta práctica de lo que les venía diciendo, el sistema de archivos, eh, listar los archivos, ver qué archivos tenemos, ver cuándo los tenemos, ver qué permisos tenemos en estos archivos. Estos comandos tienen su par en lo que sería Windows. No estoy del todo seguro si son los mismos, algunos cambian, por lo menos el CD que es Change Directory, que es para cambiarse de directorio, es diferente en Linux que en Windows. Sin embargo, en este momento nos vamos a enfocar principalmente en Linux. También en lo que sería el repositorio, les voy a dejar una guía muy específica y muy completa, donde les muestre paso a paso cómo descargarse el Windows Subsystem for Linux, que sería la terminal de Linux que nosotros tenemos en este momento, que voy a trabajar en este momento, la tendríamos en Windows, lo cual nos va a simplificar muchísimo el trabajo para poder movernos como tal, ya que la terminal de Linux, a mi parecer, es mucho más completa, se puede personalizar mucho más, tiene más plugins, tiene más herramientas, es más sencilla de utilizar que lo que sería la de Windows. Listo, entonces empecemos. Aquí hay en pantalla ustedes en este momento están viendo lo que serían unos comandos básicos, los cuales simplemente nos permiten mostrar la información como tal de lo que sería los archivos. Por lo menos tenemos el ls, que sería el listar. El listar nos da lo que serían los archivos, pero no nos muestra los archivos ocultos por sí solo. Simplemente nos muestra los archivos que tenemos y nos los muestra sin un formato. No nos muestra permisos, no nos muestra fechas, no nos muestra nada. Simplemente nos lista los archivos y listo. Se acabó. El ls-a es un listado de los archivos, pero un poco más, es el mismo listado de arriba. No nos muestra permisos, no nos muestra nada. Pero la diferencia entre estos dos es que el "-a lo que hace es que nos muestra los archivos ocultos. Todos los archivos que tengamos ocultos nos los va a mostrar. El ls-t nos ordena los archivos por la fecha de la última modificación que hicimos. Los archivos, el ls-x ordena los archivos primero por nombre y después por la extensión. Y así tenemos diferentes como tal comandos que ustedes están viendo en este momento en pantalla. En un momento les voy a estar pidiendo que hagamos una práctica muy sencillita, la verdad, para que reforcemos estos conocimientos. Listo, entonces, algunos comandos para cambiar la ubicación. Como les dije, nosotros podemos cambiarnos de ubicación y movernos por la terminal. Esto lo usamos mucho también en lo que sería la seguridad informática porque nosotros nos conectamos en la mayoría, tienes en el 100% de las ocasiones, mediante la terminal. Entonces esto lo utilizamos es para movernos entre los directorios que tiene el servidor al cual estamos atacando. También las herramientas, lo que sería las herramientas van a funcionar mucho más rápido y mucho mejor desde lo que sería la terminal que si lo hiciéramos desde lo que sería una interfaz gráfica como tal. Entonces, aquí podemos ver unos comandos sencillos, el pwd, que es para mostrar el directorio en el cual nos encontramos en ese preciso momento, el cd, que es para cambiar de directorio. Nosotros simplemente utilizamos cd y le informamos como tal al programa lo que sería la ruta a la cual queremos dirigirnos. El cp, que es para copiar un archivo, el rm, que es eliminar un archivo. Con este rm tenemos unas variantes también, y hay que tener cuidado con este rm, ya que si hacemos un borrado de los archivos completos desde la raíz, lo más probable es que nos llevemos todo el sistema operativo como tal. El mv, que es para mover un archivo, el eliminar un directorio, el rm-dir, el rmdir es muy práctico cuando nosotros estamos utilizando la terminal y de pronto no sabemos si tiene algún archivo o algún contenido en una carpeta y no sabemos si es de utilidad o no dicha carpeta. Entonces hacemos un rmdir para eliminar dicha carpeta, y si el archivo como tal
pues no tiene nada en su interior, está completamente vacía la carpeta, pues se elimina. De lo contrario, nos va a mostrar un error o una pequeña alerta. Listo. Entonces, sigamos por acá. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer lo que sería la pequeña práctica. Vamos a ir a la carpeta personal, o sea, la carpeta de nuestro usuario en este caso. Vamos a crear una carpeta llamada development y vamos a entrar en ella. Con esta carpeta vamos a crear lo que sería unas subcarpetas que se llamen e-commerce scripts e e-commerce scripts con diferentes separadores. Listo. Entonces vamos a hacerlo en este momento, si les parece bien. Entonces vamos a practicar entonces lo que serían los comandos que estuvimos viendo. Lo que sería el ls es para listarnos lo que serían los archivos. Como ustedes pueden ver, yo tengo unas extensiones y unos plugins que me permiten como tal ver los iconos de las carpetas, ver los iconos de qué tipo de archivo es, me colorea un poquito la terminal para que no sea tan simple y que no sea en un color plano. Pero como tal, esto se hace mediante configuraciones del ZSHRC. Por lo general, esta terminal viene en Bash. Entonces, para lo que sería la terminal de Bash, tendríamos que ejecutar, ¿cómo es que es? Creo que es Bash, si no estoy mal. No, sí. Esta sería la terminal de Bash. Como ustedes pueden ver, cambia mucho entre una ZSHRC, que es un tipo de terminal ya modificada, y lo que sería el Bash. El Bash nos muestra simplemente lo que sería los colores de las carpetas y los colores de los que vendrían a ser archivos. No nos muestra nada más. Entonces es mucho más práctico para mí, en mi caso, trabajar con lo que sería una terminal ZSHRC que me permite modificar, meterle plugins, meterle un montón de cosas que en Bash sería o más complicado o no se podría directamente. Listo, entonces vamos a salirnos de acá y les voy a estar mostrando. Entonces vamos a probar lo que sería el comando ls. El ls nos muestra las carpetas, como les había dicho, nos las muestra sin ninguna información detallada. El ls-a nos muestra las mismas carpetas, pero aquí nos muestra también las carpetas ocultas. Estoy en el mismo directorio, pero aquí nos está mostrando también muchas más carpetas, que son las carpetas que están ocultas como tal, y todos los archivos ocultos. Todo lo que empieza por un punto es que está oculto como tal. Esto se hace para simplificar lo que sería la experiencia del usuario y para mejorar como tal todo esto, pero pues es bastante sencillo encontrarlos, ¿cierto? También, si vemos el ls-l, que sería para listar un poco con un poco más de información y un poco más de los permisos que tendría lo que sería la terminal. Aquí podemos ver como tal toda la parte de los permisos. Podemos ver muy bien también la fecha en la que fue la última modificación. También podemos ver esto de acá. Si ustedes pueden ver, tiene 2 veces mi nombre. Eso funciona de la siguiente manera. Eso lo que hace es que tiene un grupo, tiene un dueño como tal y tiene un usuario que puede editarlo. Aquí esto en este momento es porque es la carpeta en la que yo estoy, pero si nos movemos a lo que sería la carpeta padre y perdón, listo, acá. Si aquí hacemos este ls-l, aquí vamos a ver que simplemente nos permite con usuarios root. ¿Qué es lo que quiere decir los usuarios root? Dependiendo de los permisos que tengamos acá, el drwxr, que vamos a estarlo viendo este sistema de permisos un poquito más adelante en un momento, esto lo que nos dice es quién es el dueño del archivo y quién lo creó, ¿cierto? Entonces, nada, vamos a hacer la práctica que nos estaba diciendo esto. Sí.
clear. Aquí, listo. Entonces acá. Esto. Otro shortcut, otro tipcito así rápido, es que si nosotros le damos cd, que es change directory, cambiar de directorio, y le ponemos la virgulilla, esto se llama virgulilla, esto directamente lo que hace es que nos tira a la carpeta de nuestro usuario, que sería el home Edward. En este caso, mi usuario es Edward, nos tira acá. Desde acá ya nos podemos navegar entre las diferentes carpetas que tenga yo, en las que cree, pero vamos a hacer la práctica. Entonces nos estaba pidiendo que creáramos una carpeta, de un momento, que fuéramos a mi carpeta personal, en este caso ya estamos, y creáramos una carpeta llamada development. Entonces vamos a crear dicha carpeta para poder revisar cómo es que funciona esto. Listo. Entonces le damos mkdir y aquí nos dice bat porque anteriormente ya había creado lo que sería esta carpeta. Esto también es otro plugin. Lo que hace este plugin es que nos, por lo menos lo que tenemos aquí en el history, todos estos comandos, revisa si la sintaxis se parece a alguno de los comandos que estamos utilizando y lo que hace es que nos cita. Entonces por lo menos si yo le pongo clear, ahí ya me lo reconoce porque ya lo había utilizado antes. Si pongo cd, me muestra el último que hice, a pesar de que haya hecho diferentes change directories, ahí me muestra el último que he hecho. Si le digo ssh, me muestra también el último comando que utilicé, iniciando con eso, o sea, me lo complementa. Esto es muy práctico y nos permite manejarnos de una forma mucho más rápida en lo que sería la terminal. ¿Listo? Entonces vamos a crear la carpeta development y ahora vamos a revisar si la creamos de forma correcta. Development, aquí está. Esta sería la carpeta como tal y fue creada de forma correcta. Ahora nos están pidiendo que cambiemos de directorio y nos posicionemos dentro de la carpeta. Esto lo hacemos con el cd development. Nos metemos acá y con pwd esto nos dice la ruta en la cual estamos y ahora ya vemos que estamos dentro de la carpeta de development. Si hacemos un ls no nos muestra nada, si hacemos un ls-l tampoco nos muestra nada, pero si hacemos un ls-al nos va a mostrar, perdón, aquí. A veces algunos comandos no los reconoce bien la ZSH, entonces toca cambiarnos a la bash, no hay ningún problema. En este momento aquí me está mostrando dos carpetas, pero ¿por qué dos carpetas? Si no se supone que no tengo nada acá, entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos está mostrando dos carpetas? Aquí nos está mostrando dos carpetas que serían esta, que es la carpeta en la que nos encontramos, el punto, y el punto sería la carpeta padre como tal. Entonces si le doy cd punto, me voy a quedar en la misma carpeta, pero si le doy cd punto, ahí sí me devuelvo a la carpeta que es padre de esta. Como tal pueden ver que estamos nuevamente en la carpeta principal, que sería Edward. Entonces nos vamos a mover a development, ctshrc, perdón. Listo. Y aquí en esta carpeta ya lo que vamos a hacer es que vamos a crear, nos están pidiendo en el desafío que estamos haciendo que creemos dos subcarpetas que se llamen e-commerce scripts e e-commerce scripts, diferenciándolos por lo que sería esto. Algo muy importante para poder nombrar lo que serían las carpetas es que esto lo vamos a nombrar de acuerdo más o menos a cómo se manejan las variables. No sé si ustedes sepan que en lo que serían las variables nosotros no nos podemos poner a poner un espacio. Pues, o sea, en la creación de las carpetas sí podemos, pero no es lo ideal. ¿Por qué lo tendríamos que hacer de esta forma? Perdón. E-commerce scripts.
y si listamos, ahí nos aparece, pero es mucho más rápido y mucho más sencillo para nosotros listarlo, ya sea y crearlo. Qué pena, pana. Y ahí nos deja directamente crear lo que serían las carpetas. Listo, ahí lo que sería Ethical Age Cop, que es un parcero mío, les compartió lo que sería una página en la cual nos permite hacer diferentes retos. Es una página bastante buena que también ya la había probado, en la cual nos permite ir aprendiendo lo que sería de la terminal y de la línea de comandos mientras vamos practicando algunos reticos. Listo. Entonces, a ver, vamos por acá. Entonces vamos a hacer un R de medir y commerce scripts. Listo. Porque eso no es lo que nos pidieron. También vamos a hacer el R de medir de acá. Listo. Y ahora vamos a crear la carpeta e-commerce scripts. Y vamos a crear también la carpeta e-commerce scripts. ls, listo. Ahí podemos ver que ya nos creó lo que sería la carpeta. Si le damos ls-al, aquí ya nos está mostrando el dueño de la carpeta y el quien creó la carpeta y el dueño de la carpeta. Nos muestra la fecha de la última modificación como tal y nos muestra también los permisos. Lo de los permisos vamos a verlo en un poquito más adelante, que es que esto es un poquito más complejo. Listo. Entonces, en el reto también creo que al que nos puso ese reto se le olvidó decirnos que no era en la carpeta development, sino que teníamos que crear otra carpeta. Entonces tenemos que mover las carpetas que tenemos en nuestra carpeta de development a otra carpeta, la tenemos que mover afuera, ¿cierto? Entonces esto lo podemos hacer mediante el comando move, que vendría a ser e-commerce scripts. Aquí le decimos qué es lo que va a mover junto con todo y después ponemos un espacio y le decimos a dónde queremos que se mueva. Entonces en este caso voy a querer que se mueva a mi carpeta padre. Perdón, aquí estaba moviendo ahora los archivos. Listo. Ahora, si nos movemos para la carpeta padre y listamos esto, aquí nos debería de aparecer e-commerce scripts. Listo, perfecto. Nos apareció muy bien. Y si nos movemos a nuestra carpeta de development, esa carpeta que acabamos de listar ya no nos aparece. Nos aparece la otra carpeta con el guión bajo. Listo. Estos son comandos muy sencillitos que vamos a estar utilizando de una forma mucho más profunda a lo largo de lo que sería nuestra práctica y a lo largo de lo que sería nuestra carrera profesional como tal. Listo, entonces aquí borramos remedir e-commerce. Listo, aquí ya no me aparece. Listo, perfecto. Entonces vamos a volver, vamos a seguir por acá. Listo, ya completamos nuestro desafío, podemos seguir. Entonces vamos a seguir por acá. Dame un momento, por favor, que me estoy enredando con tantas ventanas abiertas. Sí, es acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento o todo está quedando claro? Todo está quedando claro, listo. O si tienen alguna duda, díganla, escríbanla y se las estaré respondiendo con muchísimo gusto. Listo, dame un momento por acá. Aquí, listo. Aquí también ya está. Listo, perfecto. Sigamos entonces.
Listo. Ahora vamos a ver qué tipos de archivos hay. Como tal, nosotros tenemos en este caso dos tipos de archivos que vendrían a ser archivos de tipo binario, que son archivos que simplemente los entiende el computador. Nosotros como humanos no podemos llegar a leerlos, o podemos hacerlo, pero tenemos que estudiar y es mucho más complejo para nosotros leerlo que si lo hace un computador, ¿cierto? Y archivos de texto, que son hechos para nosotros directamente. ¿En qué se diferencian estos? Los archivos binarios los entiende la computadora, los archivos de texto los entendemos mucho mejor nosotros. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos de lo que serían archivos binarios son las imágenes. Cuando nosotros abrimos una imagen en un editor de texto, nosotros no entendemos nada de lo que dice. Si abrimos un archivo ejecutable, tampoco vamos a entender nada de lo que dice. Sí está obviamente protegido para que no veamos el código fuente de ese ejecutable. Si vemos un archivo de datos, tampoco vamos a entender, siempre y cuando obviamente también esté cifrado toda esta información. Los compilados, documentos transformados, como lo pueden ser los documentos de Word, directamente con su extensión .docs, etcétera, los que serían todos los documentos de Office, ¿cierto? Y ya los archivos de texto son archivos que nosotros podemos ver, editar, podemos entenderlo, que aunque sea un poquito más complejo entender que un archivo normal, o esto, un archivo de texto plano, nosotros podemos llegar a entenderlo porque sabemos qué es lo que dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas tenemos actualmente para manejar archivos? Para manipular archivos en la terminal tenemos muchísimas herramientas. Podemos tener infinidad de herramientas, pero las más utilizadas son estas dos. ¿Por qué las más utilizadas son estas dos? Porque son las más rápidas. ¿Qué terminal es esa? La terminal que yo estoy utilizando es la terminal de Ubuntu. Como tal, en el repositorio que les voy a compartir, les voy a mostrar cómo instalarse una terminal de Windows Subsystem for Linux para que puedan instalar la misma terminal que yo tengo y puedan personalizarla y tenerla más bonita. ¿Listo? Para las personas que están en Windows. Como tal, no me gusta utilizar la terminal directa de Windows porque es un poquito más compleja de entenderla, tiene más cositas, ¿cierto? Y es mucho más sencillo y fácil de personalizar la de Linux, ¿cierto? Entonces, ¿y Pico? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. La verdad, Pico no sé. Listo, en este momento vamos a ver lo que sería estas dos, ¿cierto? Lo que sería Vim y Nano. Estas son dos herramientas para manipular archivos mediante archivos de texto, mediante lo que sería la terminal. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí podemos ver algunas diferencias. Por lo menos, Vim tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada al principio. Cuando aprendemos a manejar Vim se nos facilita mucho las tareas y se nos facilita mucho las cosas. Pero como tal es un poquito complicado de manejarlo al principio, ya que para movernos en la terminal es un poco más complicado. Para poder editar directamente no entra editando, sino que te abre, es para que veas las líneas que tiene. Y tiene diferentes cositas, ¿cierto? En el enlace, esta presentación la voy a subir al repositorio como tal. Ahí van a poder también encontrar todos los enlaces que voy a estar dejando. Y la ventaja de Nano es que es mucho más fácil de usar, es más rápido de dominar. La mayoría de los shortcuts los tiene ahí anotados en la parte inferior de lo que sería la terminal. Es mucho más fácil buscar y reemplazar. Tiene un sangrado automático, un sangrado sería el espaciado, ¿cierto? La tabulación como tal. Y directamente cuando le damos a un archivo Nano, desde Nano y el archivo, le decimos qué archivo queremos ver, esto directamente lo que hace es que nos lo abre en modo editor. Listo. Entonces vamos a ver unas utilidades que son muy bacanas de Batch y para qué nos sirven. Listo. Entonces nosotros también dentro de la terminal tenemos unas utilidades que vienen por defecto.
dentro de la terminal de Ubuntu, ¿cierto? Que serían cat, head y toll. Estas utilidades de batch lo que nos permiten es ver el contenido de un archivo. Por ejemplo, si tenemos una base de datos y la estamos revisando desde la terminal, la podemos ver con cat. Con cat pipe more empezamos a verla de forma segmentada y podemos ver todo el archivo completo. Con head nosotros le podemos indicar el número de líneas que queremos ver de la cabecera, y con toll es lo contrario, le indicamos el número de líneas que queremos ver de la parte final. Desde el final para arriba, cuéntenos cuántas líneas hay y muéstrenos esas líneas. Entonces, hay unas utilidades externas como tal, hay unos plugins que nos permiten y nos facilitan esto, como lo sería el plugin de bat. Es como cat, pero es mucho más dinámico de ver, es mucho más sencillo, se facilita más el asunto de ver cuando es con bat, ¿cierto? Y también tenemos unas utilidades de batch avanzadas, las cuales serían grep, sed y awk, que es la de la siguiente slide. Estas son utilidades para buscar, para hacer una búsqueda de los archivos directamente. O sea, para hacer una búsqueda, cada uno de estos se especializa en alguna cosita. Disculpen. Perdón. Cada uno de estos se especializa en un tema, por decirlo así, ¿cierto? Algunos son más complejos que otros, unos son más completos que otros. Como tal, aquí en la presentación les muestro lo que sería un pequeño ejemplo. Pero realmente la forma en la que podemos utilizar esto es mucho más avanzada. Nosotros podemos buscar desde direcciones IP hasta archivos y cosas en todo el sistema. Por ejemplo, grep busca por expresiones regulares. Directamente nosotros le indicamos a grep qué es lo que quiero que haga. ¿Cierto? Que sería en este caso, en el ejemplo que tenemos acá, sería buscar en Hanks lo que sería el archivo dump1.sql. En seed, que sería Screen Editor, tenemos un tratamiento de flujo de caracteres, que este nos permite reemplazar una expresión por otra. ¿Qué es esto del tratamiento de flujo de caracteres? Esto no nos modifica el archivo, sino que nos modifica el flujo. Es decir, si nosotros utilizamos este tratamiento de flujos, podemos ver una sustitución, por decirlo así, preliminar. Esto lo podemos utilizar ya sea en bases de datos, en diferentes cositas, ¿cierto? Es que esto del flujo de los archivos es una cosita un poquito más compleja de ver. A ver. Creo que no queda muy claro lo del tratamiento de flujos. Debí poner más documentación acá y debí poner al menos una imagen que explicara más o menos cómo funciona esto. Listo. Entonces, les explico. Lo que sería el tratamiento de flujos funciona de una forma. Es, por decirlo así, nosotros vamos por una carretera. Nosotros podemos modificar esa carretera para que nos muestre una carretera alternativa, por decirlo de alguna manera, poniéndolo como en un ejemplo así, medio práctico, ¿cierto? Podemos modificarlo para que nos muestre una carretera alternativa y que dicha carretera tenga algunas señales de tránsito o algunas cositas que nosotros queremos que eso nos muestre, ¿cierto? Entonces, esto lo hacemos a veces con bases de datos. No tengo muy claro un ejemplo sobre esto aplicado a la vida real. No he llegado a utilizar sed, disculpen. He utilizado grep y awk, pero sed no lo he utilizado tanto como tal. Entonces me comprometo a que en el repositorio esté mucho mejor explicado lo que sería esta parte de sed. Listo. Entonces vamos a seguir con awk. AWK funciona para el tratamiento de texto. Entonces, este comando
podemos hacer que nos busque una palabra en sí o algo dentro del archivo, delimitándolo, lo podemos delimitar como tal, ¿cierto? Entonces podemos pedirle que busque un nombre, que busque una persona o que busque algo en específico dentro de ese archivo de texto, delimitado por las comas, ¿cierto? Con AWK también nosotros podemos ver lo que sería nuestra dirección, o sea, filtrando todo con grep y AWK, podemos llegar a ver lo que sería la dirección IP que estamos utilizando en ese momento y diferentes cositas. Aquí tienen un poquito más de información sobre estos 3 comandos, que son utilidades batch un poquito más avanzadas y que nos permiten buscar y hacer una búsqueda más compleja dentro de nuestro sistema, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos lo que sería la comunicación de flujos, de lo que les estaba diciendo. Sabía que sí lo había puesto. Lo que sería el tratamiento de flujos, como les estaba diciendo, por lo general esto es un sistema en el que tiene la entrada, el stdint, y tiene 2 salidas, tiene 2 comunicaciones de salida, ¿cierto? Que sería el stdout y el stderror. Entonces, lo que pasa con esto es que nos muestra lo que sería la información, y con el tratamiento de flujos lo que podemos hacer es que el stdout nos muestre otra cosa como tal. O sea, nos muestre, digamos, que en vez de que en la base de datos nos muestre que diga Jorge 27 años, podemos poner que diga Antonio 30 años en vez de Jorge. Sin embargo, no se modifica el archivo como tal, se modifica como les estaba diciendo, lo que nos muestra en el flujo, pero al archivo como tal, el archivo final, no lo modificamos. Eso lo tenemos que hacer con otras herramientas. Listo, para entenderlo, entonces, listo, el procesamiento de datos, también para entender esta parte de acá también, nosotros, los flujos que nosotros tenemos normalmente es, nosotros le metemos un input a nuestro computador desde la terminal o esto, con el teclado o con el mouse, hacemos que el programa se procese y nos muestra una salida, ¿cierto? Estos son los 2 tipos de procesamiento de datos. Nosotros con la terminal también podemos hacer que en vez de nosotros utilizar un teclado, podemos utilizar un archivo. Esto se puede utilizar tanto para bien como para mal. O sea, pongan un ejemplo de que ustedes programen un script que lo que haga es robarse toda la información temporal de un computador. Cuando ustedes conecten una USB, que se ejecute, tenga un auto ejecutable y que esto coja toda la información temporal. Eso se conoce como un robber ducky. Es un poquito más complejo, hay que hacer diferentes cosas para que almacene la información más rápido, pero es básicamente lo que hace eso. Lo que hace eso es, coge un archivo, en vez de escribir, no sé, 300 palabras por minuto, 500 palabras por minuto, que es, no sé cuántas escriban un ser humano en promedio, en vez de eso, escribir 5000, 10.000 palabras por minuto, en el que esté mostrando información esté tomando la información, en vez del teclado, la esté tomando desde el archivo de texto, ¿cierto? Esto puede ser de 2 formas. Nosotros podemos almacenar información en los archivos o tomar información de los archivos desde la terminal como tal. Entonces aquí tenemos lo que sería la comunicación entre los procesos. Aquí pueden ver algunos comandos y algunas cositas. Los comandos están al lado izquierdo y lo que hacen está al lado derecho. Como pueden ver, lo que sería la comunicación entre los procesos lo hacemos es mediante el mayor que y el menor que, ¿cierto? También con lo que sería este, que es el pipe. La rayita esta es el pipe. Lo que les venía diciendo del more, cuando nosotros hacemos un more, nos muestra la primera página, y cuando le estamos dando espacio, creo que es, si no estoy mal, espacio o enter, no recuerdo bien,
nos va mostrando el archivo por secciones. O sea, no nos muestra el 100% del archivo de una vez, sino que nos lo muestra más bien por secciones. Esto cuando tenemos un archivo muy largo es muy útil para no estar como tal, como mirando línea por línea, sino que con esto pues podemos ver las primeras 20 líneas, luego las 20, luego las 20. Nosotros podemos configurar eso también con los comandos y las expresiones. ¿Para qué utilizamos esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo unas pruebas de penetración o unas pruebas como tal a un servidor o a un sistema, nosotros necesitamos hacer que la información que nos muestre pues se nos devuelva, ¿cierto? Esto lo hacemos es con, si nosotros tenemos un archivo y queremos que ese archivo se ejecute en el servidor, lo podemos hacer con este comando, con lo que sería el comando que vamos a hacer para que se ejecute, y le pasamos lo que sería la información con el menor que, ¿sí? Menor que, esto, sí. Con el menor que le pasamos nosotros información al sistema. Con el mayor que, sí. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Menor que, mayor que. Sí, sí. Listo, listo. Tenía la duda ahí. Listo, con el mayor que, entonces nosotros lo que hacemos es que pasamos información desde el sistema a un archivo. Si quieren esto lo podemos ver un momentico ahí en práctica, haciendo un ls o cualquier cosa. Nosotros podemos pasar cualquier tipo de comando a lo que sería archivos de texto. Nosotros podemos crear el archivo de texto y pasarlo ahí directamente. Esto es bastante útil, como les estaba diciendo también. A ver. Lo que sería también la administración de procesos. Cuando nosotros estamos ejecutando un proceso o estamos haciendo diferentes cosas, cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro computador es un proceso, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver los procesos con el comando top. Y el comando top nos va a mostrar los procesos en tiempo real. Nos los muestra de forma interactiva, cómo los procesos van cambiando en tiempo real, ¿cierto? Pero estos procesos tienen un ID. Si de pronto, digamos, en este momento a mí se me llega a pegar la presentación y no me cambia ni nada, entonces tengo que abrir la terminal y en vez de estar esperando ahí a que se me reinicie o que pase algo ahí con el programa, que al fin se cierre o no, si se queda ahí pegado o esto, lo que nosotros podemos hacer es abrimos la terminal, hacemos un comando top, revisamos el ID del proceso en específico de lo que sería la presentación o de lo que sea que tengamos que cerrar y lo matamos ese proceso con un kill all y el número, o con un kill el número de prioridad, el -9 sería el más alto, que sería que nos lo hace de inmediato, ¿cierto? Podemos cerrar procesos de todo tipo, incluso el sistema operativo también se puede cerrar mediante la terminal, es un proceso también. Podemos cerrar y reiniciar cualquier cosa. Listo. Lo que sería el ampersand, creo que se llama, no, el ampersand, sí, sí, este símbolo de ahí que no recuerdo bien cómo es que se llama, slide en esto, el símbolo del 6, shift 6. Esto lo que hace es que nos ejecuta el comando directamente que nosotros le mandemos en segundo plano. O sea, nosotros podemos ejecutar muchos comandos en una misma terminal, siempre y cuando estos los mandemos a segundo plano o los pongamos directamente para que se ejecuten en segundo plano. Por decir así, nosotros le damos pedimos que el sistema se actualice con un apt update. Entonces, si es mucho tiempo lo que se tiene que actualizar, nosotros lo podemos mandar a segundo plano y cuando se termine, eso nos va a mostrar un mensajito de que dice el comando tal se finalizó y ya. Es muy útil para poner procesos en segundo plano cuando estamos haciendo un escaneo de redes, cuando estamos haciendo diferentes cosas, podemos ponerlo así. Si no nos gusta utilizar diferentes terminales, sino para utilizar la misma terminal. Listo.
El FG trae al primer foreground, es este. Trae al primer plano un comando que se está ejecutando en segundo plano, foreground. PS muestra los procesos que están ejecutando. Para ver los procesos del sistema se debe agregar el "-AX". O sea, los procesos como tal serían todos los procesos que no involucran el sistema operativo. Con el "-AX involucramos también los del sistema operativo como tal. Si se nos cuelga algún proceso, algún script o algo, nosotros lo podemos matar también con ese comando. Listo. No sé, ¿queda alguna duda de esto, de este pedazo? Para ya empezar con los permisos de archivos. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? De pronto no les gustó cómo me expliqué, quieren que lo vuelva a explicar de otra forma. ¿O todo está bien hasta el momento? Todo bien hasta ahora. Listo, listo. Entonces, tengo un momento por acá. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué permisos tenemos sobre los archivos? Nosotros tenemos diferentes permisos sobre los archivos, los que les estaba mostrando, que serían lectura, escritura y ejecución, que son los que tenemos en este momento. ¿Cierto? Y los archivos tienen tres grupos distintos, que serían el dueño, quien creó el archivo, el grupo, con quien se comparte el archivo, y los demás, que son los usuarios externos a lo que serían nuestros archivos. ¿Cierto? Los permisos sobre archivos se implementan tanto en carpetas como en archivos como tal. ¿Listo? El permiso de ejecución simplemente es para, como tal, los ejecutables, archivos binarios. Y listo. Vamos a ver esto de esta forma, ¿cierto? Si lo vemos de esta forma queda un poquito más claro. Aquí tenemos los grupos, que sería el dueño, el grupo y los otros. Y tenemos los permisos. Nosotros podemos decir que el dueño pueda leer, escribir y ejecutarse, pero que los otros no puedan hacerlo. Podemos decirle que simplemente el grupo y el dueño sean los que lean y escriban, o sea, que puedan leer el archivo y escribir en el archivo, pero que ese archivo no se pueda ejecutar. Y que los otros directamente no puedan hacer nada con el archivo, que simplemente puedan ver que está ahí, pero que no puedan revisar nada del archivo, ¿cierto? Son diferentes permisos, podemos modificarlos, podemos moverlos, podemos hacer diferentes cositas. Han habido vulnerabilidades sobre esto. Se pueden buscar en internet de forma fácil. Se puede buscar diferentes vulnerabilidades que hay. Si no estoy mal, hay una página en la que directamente te muestra unos archivos y tienes que escalar permisos de esos archivos. Esa página la estaré poniendo en el repositorio porque en este momento no recuerdo bien cómo es que se llama. Pero te muestra unos archivos y te dice nivel 10. Tienes que subir de nivel. Hágale como pueda, papá. Usted verá cómo hace. Usted ya empieza a revisar qué tipo de archivo es, qué es lo que contiene. Empieza a revisar de pronto con otro tipo de cosas, cómo subir los permisos para poder llegar al root, ¿cierto? Los archivos se muestran de esta forma, lo que les estaba diciendo, el read, write, execution, los muestran de a 3, ¿cierto? Que sería read, write, execution, ejecución, leer, escribir y ejecutar por cada uno. Entonces, estos primeros 3 de acá, no sé si se alcance a ver, creo que no. Dame un momento, entonces. Listo. Acá. Estos primeros 3 que vemos acá, este y este, corresponden al dueño. Estos siguientes 3 corresponden al grupo. Y estos últimos 3 de acá corresponden a los otros.
que pueden hacer los otros con nuestro archivo, ¿cierto? Si lo vemos, la D es directorio, o sea, no sé si acá alcancen a ver, pero acá simplemente me muestra con la D a las carpetas. Lo que serían los archivos, si pueden ver acá en esta partecita final, no nos muestra la D. ¿Listo? Aquí está la raya como tal deniega el permiso. Aquí pueden ver que no tienen permisos para ejecutarse. Perdón, para editar los otros no tienen permisos para editar. Pueden leer, pueden ejecutar, pero no pueden editarlo. ¿Listo? Y en estos últimos archivos directamente no pueden ni escribir, right? Sí, ni escribir ni ejecutar, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo alteramos o cómo cambiamos los permisos? Lo podemos hacer con chmod. La forma en la que nosotros podemos cambiar los permisos está de dos formas. Son dos formas, que sería dándoles con el número o poniendo el tipo de permiso. Por ejemplo, esta es la sintaxis. Nosotros le decimos chmod, el tipo de permiso que le queremos poner o los permisos que le queremos poner, y el nombre del archivo, los permisos, la opción. Nosotros podemos dar un permiso o quitar el permiso. Nosotros ya decidimos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que necesitamos hacer con ese permiso, ¿cierto? También lo podemos hacer de esta forma, poniendo los números. El 777 nos da permisos de ejecución, lectura y lectura, escritura y ejecución a los tres grupos, el 777. Nosotros podemos poner diferentes grupos. Creo que lo puse por acá, si no estoy mal. No, se me olvidó ponerlo. Listo, entonces, los permisos tienen cierto valor, ¿cierto? Entonces, el permiso número 4, si no estoy mal, es ejecución, si no estoy mal. Pero denme un momento, lo busco aquí en un momentito. Se lo busco aquí rapidito y ya les digo. Esto es numeración octal. Sí, el 4 es lectura. 4 lectura, 2 escritura y 1 para ejecución. ¿Sí? Entonces ya los podemos combinar. Sí, espérenme a ver. Solo ejecución, 1 ejecución, 2 lectura, 3 escritura y ejecución, 4 solo lectura. Les comparto el enlace. Me parece que está interesante este enlace. Explican muy fácil qué permisos son los que tiene cada archivo acorde al número como tal. Lo que sería el 6 sería lectura y escritura y los vamos a ir combinando de esa forma. Listo. Ahí les compartí el enlace tanto por el chat de Twitch como por el chat de Meet. Entonces vamos a continuar por acá. Los permisos se alteran con chmod. Podemos verlos de esa forma. Cambiamos los permisos con los números, cambiamos los permisos con lo que necesitamos que tengan, ¿cierto? Sigamos entonces. También podemos cambiar el dueño del archivo, el propietario del archivo. Podemos hacerlo de dos formas, cambiando solo el propietario o cambiando el dueño y el dueño del grupo. Esto es diferente, ¿cierto? El grupo el cual va a poder ejecutar dicho archivo. Entonces, creo que ahí el ejemplo está claro. La sintaxis de arriba sería chzone. La primera sería el nombre del dueño del grupo que queremos que tenga. Perdón, el dueño del archivo. El dueño del archivo. La primera, esta de acá, es para el dueño del archivo solamente. Y le decimos el nombre del archivo o la carpeta. Podemos cambiar cualquiera de los dos.
Podemos cambiar dependiendo como tal de la persona o esto. Es independiente del usuario. Si tenemos un servidor y le damos diferente acceso le damos acceso a varias personas y solo queremos que una persona pueda ver cierta carpeta, lo podemos hacer con esto. Listo. Listo. Entonces, en el ejemplo acá cambiamos lo que sería el dueño del archivo. Aquí se interpreta como que el dueño anterior de este archivo era el usuario root. Sería el usuario, el superusuario como tal. Que simplemente era el dueño del grupo, el dueño del archivo, quien lo creó. Y en este caso lo cambiamos a mi usuario. En este caso sería Edward, ¿cierto? Y en el ejemplo de abajo cambiamos el dueño del archivo y el grupo del archivo. Listo. Los cambiamos los dos por mi usuario. Con esto podemos jugar, podemos hacer diferentes cositas. Interesante para probarlo por ahí. El manejo de paquetes. Hay diferentes paquetes los cuales nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Los paquetes de software son programas que se descargan e instalan sus archivos en lugares ya indicados y se configuran. Estos son en los que nosotros simplemente descargamos el archivo binario, un .exe, un .deb o estas cosas, le damos en ejecutar y eso directamente sabe la ruta y sabe todo. Que nosotros simplemente le damos siguiente, siguiente, siguiente y ya. Eso es. Un ejemplo de esto son la suite de Microsoft Office, antivirus, programas que vienen con una ruta de instalación predeterminada, que ya saben a dónde se tienen que instalar, en archivos 86 o 64, y etcétera, ¿cierto? Hay diferentes manejadores de paquetes y los sistemas operativos, algunos traen las distribuciones de Linux, algunos traen el mismo administrador de paquetes y también en Windows tienen su propio administrador de paquetes para lo que sería la instalación de los archivos. En Mac también tienen otro. Son personalizados como tal. A lo que sería el sistema operativo se pueden utilizar de diferentes sistemas y de diferentes formas. Estos vienen ya preconfigurados, ¿cierto? Estos son los que conocen de dónde realizar las descargas, de dónde actualizar, de dónde tomar los paquetes, si ya están instalados en nuestros sistemas y se configuran automáticamente a medida que no, para que no haya ningún conflicto ni nada, ¿cierto? Para Windows tenemos el Package Manager, para Linux utilizamos apt, en distribuciones de SUSE Linux utilizamos Zyper y el RPM sería el paquete, el manejador de paquetes de Red Hat. También es muy utilizado tanto de RPM como apt. Hay algunos paquetes que intentan ser un poco más universales, unos manejadores de paquetes, pero pues no les veo tanto uso como estos que estábamos viendo. Package Manager es como tal cuando a uno se le actualiza Windows, es eso lo que hace que se actualice Windows. El apt nosotros lo tenemos que usar desde la terminal para que se actualice. También podemos programar un .bash con eso. Y el Red Hat también podemos hacer lo mismo. Podemos programar también scripts para que hagan el manejo de la paquetería, ¿cierto? Los paquetes binarios son los ejecutables. Extensión .dev o .exe son archivos ejecutables que el manejador de paquetes sabe cómo utilizarlos, ¿cierto? Nosotros por lo menos si nos dan el código de un .exe, de pronto podríamos compilarlo y esto, pero si nos dan simplemente el compilado, no sabríamos qué hacer con él, no sabríamos dónde moverlo o esto, a no ser de que tengamos una documentación previa. Pero si no tenemos nada ni idea, lo único que sabe a dónde va a ir eso es Dios y el manejador de paquetes. Estos son con los paquetes binarios. Paquetes de lenguaje son librerías escritas en el mismo lenguaje que se va a utilizar. Estos son paquetes creados por la comunidad a veces, en muchas ocasiones son creados por la comunidad, en otras ocasiones son
creados por empresas privadas que lo ponen a código abierto de las personas para que hagan uso de ello. Algunos ejemplos son pip para Python, Composer para PHP, que es para Laravel, y npm para lo que serían los paquetes de Node.js, ¿cierto? Esto ya viene para descargar diferentes librerías, diferentes frameworks para lo que sería crear páginas web, sitios, aplicaciones, diferentes cosas como tal. Compresión y combinación de archivos. Esto es una parte muy interesante. Nosotros podemos tanto comprimir el tamaño de un archivo como agrupar diferentes archivos en uno solo. Esto lo hacemos tanto con gzip como con tar, ¿cierto? Nuevamente, esto aplica para la terminal de Ubuntu, que es en la que estoy yo en este momento. Creo que aplica también para diferentes distribuciones Linux, Debian, basadas en Debian principalmente. No sé si lo que serían Red Hat, todas estas, aplique de la misma forma. Sin embargo, este manejador de combinación de archivos aplica para estos casos. ¿Listo? Para hacer una pequeña aclaración ahí. Lo que sería el gzip, comprime los archivos, nos reduce el tamaño del archivo como tal. Con gzip-d descomprimimos el archivo. Podemos meter carpetas, archivos completos, de todo dentro de esto. Podemos agrupar diferentes carpetas si queremos comprimir un archivo. Hay un virus que pesa, creo, si no estoy mal, 2 o 5 megabytes comprimido. Y si lo descomprimes, es capaz de llenarte discos de 5 teras completos por la compresión que utilizan. Eso ya es más bien un tipo de virus troll, por decirlo de alguna manera, pero lo que hace es eso, o sea, te descomprime el archivo y a medida que vas eliminando, pues se sigue descomprimiendo. Entonces, es un archivo extremadamente comprimido que no sé cómo lo harán, sinceramente. No sé cómo hacen este tipo de compresiones tan altas para llegar a comprimir más de 5 teras en un archivo de 5 megabytes. Es simplemente increíble, la verdad. El tar los agrupa los archivos. Se van a encontrar cuando estén descargando librerías, frameworks, algunos plugins para lo que sería Linux. Se van a encontrar mucho con este tipo de archivos, con los TGZ o con los tar. Esto es porque vienen ya comprimidos en dichos formatos y nosotros lo tenemos que descomprimir para ejecutarlos. Por lo menos tuve que hacerlo en varias ocasiones para poder configurar la terminal. Si quieren configurar su terminal también, instalarle plugins, imagino que en algún punto se tendrán que topar también con lo que sería esta configuración de archivos. Entonces, hay diferentes herramientas que nos permiten encontrar archivos. Por lo menos Locate hace una búsqueda en todo el sistema de archivos de la palabra buscada. Por lo menos la sintaxis está abajo, podemos poner Locate, una palabra, y ya eso directamente nos busca todo. Todos los archivos que tenemos en ese momento. ¿Cuál es el pero de esto? Tenemos que actualizar la base de datos del sistema de archivos que tenemos. Solo lo hacemos con sudo update debed. Es sencillo de hacer. Esto nos da la ruta y nos dice dónde está el archivo. Si quieren, en un momento también podemos hacer lo que sería la prueba de estos comandos. El whereis realiza una búsqueda de los archivos binarios por los comandos buscados. Whereis, comando buscado. No tienen pérdida estos. Y ahora viene el más completo, que vendría a ser el find. El find nosotros podemos hacer unas búsquedas mucho más complejas y las podemos realizar con parámetros, con diferentes parámetros. Por lo menos podemos buscar
un archivo que tenga, podemos buscar dentro de un sistema todos los archivos que tengan el usuario Edward, o podemos buscar todos los archivos que tengan los permisos 666. Podemos buscar cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de parámetros. Esto es documentarnos un poquito en cuanto a los parámetros que tiene, que podemos usarlos, dónde los podemos usar, y con esto podemos facilitarnos muchísimo la vida al momento de estar trabajando con la terminal. Cierto, aquí les dejo algunos enlaces si quieren aprender más acerca de la terminal, para búsqueda de archivos, para BIM, para aprender BIM jugando, algunos shortcuts de Nano, chgrep, sobre pip, composer, npm y la búsqueda de archivos. Y eso fue todo por el día de hoy, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo. Les agradezco que hayan estado por acá. Cualquier duda me la pueden dejar en este momento en el chat. Con mucho gusto se las estaré respondiendo. Si quieren que hagamos la práctica, pasamos directamente hacia ello, si les parece bien. Parce, no, muchas gracias por lo que nos compartiste. Muy bacano todo. Listo, muchachos. Entonces, si quieren hagamos aquí la práctica en un momentico de esto, de lo que vendría a ser la terminal, con algunos comandos de los que probamos acá, para que veamos de forma práctica también y reforcemos lo que sería esta partecita, ¿cierto? Entonces vamos a ver, denme un momento, reviso que se esté viendo bien la terminal de acá. Acá no es por acá. Listo. Ahí creo que se puede ver bien. Sí. Efectivamente. Listo, entonces. En este momento me encuentro en mi carpeta raíz, en mi carpeta de usuario, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar lo que sería el comando find. Puede ser find para buscar con los permisos un archivo que tenga el 777. Creo que no lo tengo, sin embargo, podemos utilizarlo. Tengo muchos archivos que tienen los comandos 777. Como pueden ver, aquí nos muestra todo esto. Esta es la información que nos muestra. Podemos hacer que nos muestre por partes, como les había dicho, con el more, con el pip more. Así podemos verlo de una forma más sencilla y podemos utilizarlo de una forma más simple y rápida, ¿cierto? También podemos where is cat. Esto es un archivo binario que lo que nos permite es revisar lo que tiene un documento. Por ejemplo, en este momento voy a hacer un cat normal de .zshrc, este de acá. Esto lo que nos va a mostrar es lo que sería el archivo, la información del archivo. Esto como tal es la extensión que les estaba diciendo. Esto es bat. Si queremos, así es como nos muestra cat.zsh rc. A ver, ¿cómo es que se llama? ZSHRC. Sí. cat.zsh, este de acá. Así es como nos muestra el cat normal, que es el que viene instalado por defecto. Y este es el bat. Este es un plugin que nosotros podemos instalar. Es muy fácil de instalar.
googleamos BAT y ahí ya directamente nos aparece. Aquí podemos personalizar los comandos, alias, podemos crear nosotros funciones, por lo menos acá este mkt nos crea directamente un directorio con estas subcarpetas que sería nmap, content, exploits y scripts. Son diferentes cositas que podemos ir haciendo y que podemos hacer. Cierto, ¿qué otro comando les gustaría que probáramos? No sé, cambiar los permisos de una carpeta. Vamos a esto. Por lo menos aquí creamos la carpeta e-commerce. E-commerce. Cierto. Aquí creamos esta carpeta, entonces vamos a ver los archivos de e-commerce. -l, e-commerce. No sé por qué no me muestra. ls-al. No, espere. Aquí. No. Aquí nos está listando eso es lo que tenemos dentro de esto. Disculpen. ls-l. Vean, aquí la carpeta de e-commerce, ¿dónde está? Acá, esta carpeta de acá. Esta la editamos hoy, la creamos hoy a las 11:17 en este momento y nos está mostrando que el grupo, el dueño de esta carpeta y el grupo soy yo. Entonces podemos hacer un chown cambiando el dueño y el dueño del archivo y el grupo. Entonces vamos a cambiarlo para que sea, en vez de que sea yo, que el dueño sea root y que el grupo sea yo. Perdón. Esto lo tenemos que hacer con un superpoder que se llama sudo. Sudo nos permite ejecutar archivos. Aquí directamente nos está diciendo no tiene los permisos necesarios para hacer esta operación. Está diciendo como que quién es usted, hermano, usted por qué se está viniendo acá a editarme a mí los archivos. Entonces lo que hacemos es simple, ponemos sudo, que sería superusuario, hacemos esto, nos pide la contraseña, ponemos la contraseña y ahora si hacemos el ls-l, que es para listar los archivos, y vemos esto, aquí ya nos cambió el dueño de la carpeta por root y el grupo sigo siendo yo. Una pregunta, ¿ese sudo está relacionado con root? Sí. O sea, sí. El sudo su también nos permite hacerlo. O sea, el sudo directamente lo que hace es que nos da permisos de administrador. Si estamos como usuario normal, nos da permisos de administrador. ¿Cuál es el problema? Tenemos que tener la clave del servidor o del archivo en el que estemos. Una cosa que me faltó poner en esto. Generar llaves SSH. Esto lo hacemos desde la terminal. Entonces, no sé si ustedes... esto no. Listo. Por lo menos si nosotros nos queremos conectar a sistemas gestores de archivos como lo son ¿cómo es que se llama? GitHub, GitLab, Bitbucket, a sistemas de servidores como lo pueden ser, no sé, ¿cómo es que se llama? Esto, DigitalOcean, Amazon Web Service, Google Cloud, todo esto a nosotros nos piden que lo hagamos mediante una SSH. La SSH lo que hace es que nos dice como de, hey, toda la información que pase por el SSH está cifrada. No hay nada que puedan leer desde acá.
usted relajado, acá nadie va a poder leer nada. ¿Esto cómo se hace? Esto lo hacen mediante claves públicas y clave privada. La clave privada es la forma en la que yo desencripto la información de mi clave pública. La clave pública yo se la paso al sistema y le digo, hey, GitHub, esta es mi clave pública. Con esto usted va a poder encriptar todos los archivos. Encripte lo que quiera que yo lo desencripto y yo lo leo. Todo bien. Y la clave privada es la que desencripta eso. Y pasa lo mismo con este sistema. Con GitHub, GitLab o cualquier plataforma nos da una clave pública a nosotros encriptamos eso y él lo desencripta. Y así es como funciona la comunicación entre servidores por SSH. Nosotros para generar una SSH, nosotros lo que hacemos es keygen SSH, si no estoy mal. O sea, esto no se lo sabe nadie. Este comando es SSH, keygen, todo el mundo lo googlea. No sé, se sientan mal por no hacerlo. Es este. Es SSH keygen -t rca SSH keygen -t rca 4096 keygen. Aquí puse un espacio donde no era. Listo. Y aquí les explico. Este es el comando que nosotros utilizamos para generar la SSH. Este es el cifrado que queremos que nos ponga y esta es la longitud del cifrado que queremos que nos ponga. Hay diferentes cifrados como tal. Pero es como lo más común hacerlo así. Define name. También lo podemos hacer directamente con SSH keygen, creo. SSH-keygen. Sí, aquí nos pide que ingresemos el nombre del archivo. No. In which to save. Okay. Ah, no, aquí nos está pidiendo es que ingresemos la carpeta. Documents. Case. Prueba. Le decimos que no queremos contraseña y listo. Aquí ya no lo creo. Si nos movemos a Home, Edward, Documentos. No, esto no. Documentos. Y a Case. Aquí vamos a ver que nos creó lo que serían las dos. Esta es la llave privada y esta es la llave pública. Prueba.pub. Listo. Esto lo utilizamos para eso. Si le damos un cat prueba.pub, aquí esto es lo que nosotros tenemos que pasarle al sistema al cual nos estemos queriendo conectar. Este pedacito de acá, esta llave. No sé si en el stream se vea bien. Sí, ahí se ve bien. Listo. Esto de acá es lo que nosotros le pasamos. Este SSH es la forma en la que se va a encriptar la información que me pasen a los archivos. Y yo con este archivo, el prueba privado, es con lo que voy a desencriptar los archivos. Listo. Recuerden no pasar sus llaves privadas porque un hueco de seguridad bastante importante ahí. No sé qué otra cosa les gustaría ver sobre esto. ¿Nos conectamos a un servidor de prueba o qué les gustaría hacer por aquí? Que probáramos. Ahí mientras se llega las 1:30. Ahí rápidamente, ¿cómo se podría cambiar el nombre de un usuario? Listo, para cambiar el nombre de un usuario toca también por el change name user Linux.
Todos estos comandos, o sea, mi idea básica es mostrarles como tal lo que sería los comandos básicos. Todo lo que sería este tipo de usuarios y todo esto ya viene en la parte de administración de los sistemas Linux, administración de servidores Linux, que eso espero me dé para otra charla, pero de un momento, user Linux command. Esto lo tenemos que hacer desde el sudo y de un momento, porque creo que voy a tener que crear un comando. De Red Hat, dame un momentico, ya hacemos esta vuelta. User add, creo que es así, help. User add, options, login, sí, listo, está la forma. Entonces vamos a crear prueba. En un momentico, que es que esta parte todavía no la tengo muy clara. Sobre la creación de los usuarios no sé muy bien todavía. Ay, qué pena. Pero con la llave privada con permisos incorrectos hasta llegar a los permisos correctos. Las llaves privadas solamente pueden ser accedidas por el propietario. Conéctese a un server de prueba con la llave privada con permisos incorrectos hasta llegar a los permisos correctos. Las llaves privadas solo pueden ser accedidas por el propietario. ¿Usted cree que nos hagamos aquí un hack de box ethical? ¿Quieres que nos hagamos aquí una máquina de hack de box? Y todavía no me da el key para hacerlo en una hora. Me demoro al menos 5. Todavía no me da el key para eso. Más adelantico les traeré por ahí una charla. Incluso vendrá el mismo Ethical por aquí trayéndoles una charla sobre esto. Sobre hack the box y cómo hacer penetración de sistemas operativos. Entonces denme un momento que estoy buscándome por acá lo que sería ese comando. A ver, sudo su clear aquí, user add, listo. Aquí después ya lo hicimos, password add y el nombre de usuario que sería prueba y la contraseña. Aquí listo, la vamos a poner bien seguro. Creamos la contraseña, userdel, nombre de usuario, esto es para cambiar de usuarios, listo. Ver los usuarios.
cat etc password. No, acá no es. A ver, probemos con este comando cut -d, dos puntos, menos f1 etc. A ver, cut. Aquí. Estos son los que tenemos en este momento. Estos son los usuarios. Pero no me aparece. Ah, sí, aquí está. Estos son los usuarios que tenemos en este momento con este comando. Con cut -d, dos puntos, menos f1, etc. Estos son como tal comandos que nos muestran eso. Creo que aquí también lo podemos hacer con cat, si no estoy mal. No. Con cat no me lo muestra. Entonces estos serían los usuarios que tenemos en este momento. Para cambiar el nombre del usuario, ¿dónde está? De un momento que estoy revisando a ver dónde puedo cambiar eso. Y aquí user mod -l prueba 2 prueba. Y si esto sale bien, ya, ahora sí, es con este comando. Usermod -l, ponemos el nombre antiguo del, perdón, el nuevo nombre del usuario y luego ponemos el nombre antiguo del usuario, como tal. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ahí se alcanza a ver. Bueno, de acá no, no mucho, por acá, ahora sí. Con este podemos cambiar el nombre del usuario. Imagino que también servirá para contraseñas y todo. Y de todo. Ahí te paso el... ¿Dónde está? Sí, porfa, pásamelo, que lo necesito. Dale. Cambiar el nombre. Aquí está. Sino que cuando yo estoy haciendo eso, termines eliminando el usuario. Te me embalé. No, ahí con ese user mod creo que lo puedes hacer bien. User mod. Ahí ya con eso ya queda. Ahí te paso el dato. Listo, muchachos, entonces eso, si no hay más preguntas ni nada, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. La grabación y el repositorio estarán para el domingo. Espero. Si no, ténganme paciencia. Les voy a estar avisando ahí igual por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por estar por acá. Y nada, eso fue todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Y hasta luego. Que les vaya bien, muchachos. Hasta luego, muchas Próximamente gracias. recuerden que el viernes tenemos también lo que sería la siguiente charla, que vendría a ser la de a ver, si no estoy mal, es sobre hacking. Si no estoy mal, denme un momento, confirmo sobre qué es la siguiente charla.
de la próxima semana. Aquí no es. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí. Muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto, muchachos. Dame un momento, ya les confirmo. Listo, ahí de igual forma se los estoy pasando por el grupo en WhatsApp. Lo estoy publicando por ahí por redes. Nada, muchísimas gracias por estar a todos. Muchísimas gracias a los profesores por dar este espacio para poder mostrar un poquito sobre la terminal. Y quedamos pendientes para la siguiente, ¿listo? Listo. Muchas gracias, Edward. Hágale, parce. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Chao, chao.